Cordial saludo. Me encuentro en el programa de Biología Celular y Molecular y vengo a explicarles las biomoléculas orgánicas. Mi nombre es Roinal Andrés Parejo Chaverra, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en el programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas. Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Los 6 elementos químicos más abundantes en los seres vivos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, los cuales constituyen las biomoléculas. Estos 6 elementos son los principales componentes de las biomoléculas debido a que permiten la formación de enlaces covalentes entre ellos. Permiten a los átomos de carbono la posibilidad de formar esqueletos tridimensionales para formar compuestos con un número variable de carbonos. Permiten la formación de enlaces múltiples entre carbono y oxígeno, carbono y nitrógeno, así como estructuras lineales, ramificadas, cíclicas, heterocíclicas, etc. Y permiten la posibilidad de que con pocos elementos se den una enorme variedad de grupos funcionales con propiedades químicas y físicas diferentes. Las biomoléculas orgánicas se dividen en carbohidratos, ácido nucleico, lípidos y proteínas. Los carbohidratos son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuyas principales funciones en los seres vivos son el brindar energía inmediata y estructural. El término hidrato de carbono o carbohidrato es poco apropiado, ya que estas moléculas no son átomos de carbonos hidratados, es decir, enlazados a moléculas de agua, sino que constan de átomos de carbono unidos a otros grupos funcionales como carbonilo e hidroxilo. La mayor parte de los azúcares tienen una fórmula general. Aquellos carbohidratos cuyos valores de N son iguales a 3, 4, 5, 6 y 7 se conocen como triosas, tetrosas, pentosas, hexosas y heptosas en dicho orden. Los carbonilos es un grupo funcional que consiste en un átomo de carbono con un doble enlace a un átomo de oxígeno. El hidroxilo es un grupo funcional formado por un grupo de oxígeno y otro de hidrógeno, característico de los alcoholes, fenoles y ácidos carboxílicos, entre otros compuestos orgánicos. Las características de los carbohidratos es que están compuestos por átomos de hidrógeno, oxígeno y carbono. Tienen enlaces químicos de tipo covalente prácticamente difíciles de romper. Almacenan gran energía, la cual es liberada cuando la molécula es oxidada. Son constituyentes esenciales de los seres vivos, formando parte de biomoléculas aisladas o asociadas a otras como las proteínas y los lípidos, siendo los compuestos orgánicos más abundantes en la naturaleza. Cumplen papeles fundamentales en los seres vivos. Por un lado, son moléculas energéticas de uso inmediato para las células o que se almacenan para su posterior consumo. Por otra parte, algunos polisacáridos tienen una importante función estructural, ya que forma parte de la pared celular de los vegetales o de la cutícula de artrópodos. La clasificación de los carbohidratos. Según la complejidad de la molécula, los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, disacáridos, polisacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son los glúcidos más simples, están formados por una sola molécula. Tal es el caso de la ribosa, la fructosa y la glucosa, siendo esta última la principal fuente de energía para los seres humanos. Los monosacáridos se clasifican de acuerdo a 3 características diferentes: la posición del carbonilo, el número de átomos de carbono que contiene y su quiralidad. Si el grupo de carbonilo es un aldehído, el monosacárido es una aldosa. Si el grupo del carbonilo es una acetona, el monosacárido es una acetosa. Los monosacáridos más pequeños son los que poseen 3 átomos de carbono y son llamados triosas. Aquellos con 4 son llamados tetrosas. Los que poseen 5 son llamados pentosas, 6 son llamados hexosas y aquellos con 7 son llamados heptosas. Los disacáridos son un tipo de glúcidos formados por la condensación de dos azúcares monosacáridos iguales o distintos mediante un enlace de O-glucósido.
es decir, con pérdida de una molécula de agua, pues se establece en forma de éter, siendo un átomo de oxígeno el que une a cada pareja de monosacáridos, mono o dicarbonílico, que además puede ser A o B en función del OH hemiacetal o hemicetal. Los principales disacáridos son la maltosa, que se encuentra libre de forma natural en la malta, de donde recibe el nombre y forma parte de varios polisacáridos de reserva, de los que se obtiene por hidrólisis. La lactosa, que se encuentra libre en la leche de los mamíferos. La sacarosa, que es el azúcar que se obtiene industrialmente y se comercializa en el mercado como edulcorante habitual. Además, se halla muy bien representada en la naturaleza en frutos, semillas, néctar, etc. La celobiosa, presente en la molécula de célula y no se encuentra libre. Y la isomaltosa, está presente en los polisacáridos almidón y glucógeno y no se halla libre. Los oligosacáridos son compuestos por más de dos monosacáridos, suelen estar unidos a proteínas y lípidos y se hallan asociados a la cara externa de la membrana plasmática formando parte del glicocáliz, con la función de reconocimiento, señalización y adhesión celulares. El grupo más importante de los oligosacáridos es el de los disacáridos o azúcares dobles, que son la unión de dos monosacáridos mediante pérdida de una molécula de agua, formando así un enlace tipo éter. Los polisacáridos son biomoléculas formadas por la unión de una gran cantidad de monosacáridos. Se encuentran entre los glucídios y cumplen funciones diversas, sobre todo las reservas energéticas y estructurales. Los polisacáridos pueden descomponerse por hidrólisis en los enlaces glucósidos entre residuos en polisacáridos más pequeños, así como en disacáridos o monosacáridos. Principales polisacáridos. El almidón o fécula es una macromolécula compuesta de dos polisacáridos, la amilosa y la amilopectina. El glucógeno es un polisacárido de reserva energética formado por cadenas ramificadas de glucosa. No es soluble en agua, por lo que forma dispersiones coloidales. La celulosa es un biopolímero compuesto exclusivamente de moléculas de glucosa, pues es un homopolisacárido. Y la quitina es un carbohidrato que forma parte de las paredes celulares de los hongos, del resistente exoesqueleto de los artrópodos y algunos órganos de otros animales como las quetas de anélidos. Los polisacáridos también se clasifican en polisacáridos de reserva, los cuales representan una forma de almacenar azúcares sin crear por ello un problema osmótico. La principal molécula proveedora de energía para las células de los seres vivos es la glucosa, y polisacáridos estructurales, que se trata de glúcidos que participan en la construcción de estructuras orgánicas. La función de los carbohidratos desempeñan diversas funciones, entre las que destacan la energía y la estructural. Los carbohidratos energéticos, los monosacáridos y los disacáridos, como la glucosa, actúan como combustibles biológicos, aportando energía inmediata a las células. Es la responsable de mantener la actividad de los músculos, la temperatura corporal, la presión arterial, el correcto funcionamiento del intestino y la actividad de las neuronas. Los glúcidos, aparte de tener la función de aportar energía inmediata a las células, también proporcionan energía de reserva a las células. Los carbohidratos estructurales, algunos polisacáridos forman estructuras esqueléticas muy resistentes. La mureína o peptidoglicano, componente de las paredes celulares de bacterias. Lipopolisacáridos, componentes de la membrana externa de bacterias gram.
celulosa, componente de la pared celular vegetal, la quitina, componente del exoesqueleto de artrópodos como los insectos y crustáceos y la pared de células de hongos. Los mucopolisacáridos forman parte de la matriz de tejidos conectivos. Además podemos encontrar carbohidratos formando parte de la estructura de otras biomoléculas como proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas que están constituidas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. También pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Las características de los lípidos son moléculas muy diversas. Unas están formadas por cadenas alifáticas saturadas o insaturadas, en general lineales, pero algunas tienen anillos. La mayoría de los lípidos tienen algún tipo de carácter no polar o hidrófoba, es decir, poseen una gran parte que le teme al agua o rechazan el agua, o que significa que no interactúan bien con solventes polares como el agua, pero sí con la gasolina, el éter o el cloroformo. Otra parte de su estructura es polar o hidrofílica y tenderá a asociarse con solventes polares como el agua. Cuando una molécula tiene una región hidrófoba y otra hidrófila, se dice que tiene carácter anfipático. Por otra parte, los lípidos son largas cadenas de hidrocarburos y pueden tomar ambas formas, cadenas alifáticas saturadas o insaturadas. Esta estructura molecular es no polar. La clasificación de los lípidos son un grupo muy heterogéneo que usualmente se subdivide en dos lípidos, saponificables y insaponificables. Los lípidos saponificables son los semejantes a las ceras y a las grasas y que tienen enlaces éster y pueden hidrolizarse. Los lípidos saponificables se dividen en simples y complejos. Los simples son los que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Los complejos son lípidos que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula como un glucido. Algunos lípidos saponificables simples son los ácidos grasos, los cuales son las unidades básicas de los lípidos saponificables y consisten en moléculas formadas por una larga cadena de hidrocarbonada. Los ácidos grasos se dividen en saturados sin dobles enlaces entre átomos de carbono e insaturados que se caracterizan por poseer dobles enlaces en su configuración molecular. También encontramos como lípidos saponificables simples a los acilglicéridos, que son ésteres de ácidos grasos con glicerol. Formados mediante una reacción de condensación llamada esterificación. Según el número de ácidos grasos que se unan a la molécula de glicerina, existen tres tipos de acilglicéridos. Los monoglicéridos, es decir, solo existe un ácido graso a la molécula de glicerina. Los diacilglicéridos, es decir, que la molécula de glicerina se une a dos ácidos grasos. Y los triacilglicéridos, es decir, la glicerina está unida a tres ácidos grasos, son los más importantes y los más extendidos de los tres. Por último encontramos a los séridos, que son las moléculas que se obtienen por esterificación de un ácido graso, como el alcohol monovalente lineal de cadena larga, por ejemplo la cera de abeja.
Son sustancias altamente insolubles en medios acuosos y a temperatura ambiente se presentan sólidas y duras. En los animales las podemos encontrar en la superficie del cuerpo, piel, plumas, cutícula, etc. En los vegetales en las ceras recubren en la epidermis de los frutos, tallos, junto con la cutícula o la suberina, que evitan la pérdida de agua por evaporación. Los fosfolípidos, que se caracterizan por poseer un grupo de naturaleza fosfato que les otorga una polaridad, se clasifican en dos grupos, según posean glicerol o esfingosina. Los fosfofingolípidos están compuestos por un ácido, una molécula compleja por glicerol, al que se unen dos ácidos grasos y un grupo fosfato que posee alcohol o aminoalcohol. Y los fosfoesfingolípidos son esfingolípidos con un grupo de fosfato, no obstante no contienen glicerol ni esfingosina, sino esfingosina, un aminoalcohol de cadena larga que se une a un ácido graso, conjunto conocido con el nombre de ceramida. Por último encontramos a los glucípidos, a los glucolípidos, que son esfingolípidos formados por una ceramida o un glucido, careciendo por tanto de grupo fosfato. Se hallan en las bicapas lípidas de todas las membranas celulares y son especialmente abundantes en tejido nervioso. El nombre de los tipos principales de glucolípidos son cerebrosídeos, que son glucolípidos en los que la ceramida se une a un monosacárido o a un polisacárido. Los gangliosídeos, que son los glucolípidos en los que la ceramida se une a un oligosacárido complejo en el que siempre hay un ácido siálico. Los lípidos insaponificables son una clase de lípidos que se hidrolizan en presencia de hidróxidos. Estos se encuentran en el terpeno, esteroides y eicosanoides. Los terpenos son los lípidos derivados del hidrocarburo isopreno. Los terpenos biológicos constan como mínimo de 2 moléculas de isopreno. Algunos terpenos importantes son aceites esenciales como el aceite esenciales, el pitol, las vitaminas A, K y E, los carotenoides y el caucho. Esteroides son lípidos derivados del núcleo del hidrocarburo esterano. Entre los esteroides más destacados se encuentran los ácidos biliares, las hormonas sexuales, los corticosteroides, la vitamina D y el colesterol. Los eicosanoides son lípidos derivados de los ácidos grasos esenciales de 20 carbonos de tipo de omega 3 y 6. Todos los eicosanoides son moléculas de 20 átomos de carbono y pueden clasificarse en 3 tipos: prostaglandinas, trombosanos y leucotrienos. Los lípidos desempeñan diferentes tipos de funciones biológicas. La función de reserva energética son la principal reserva de energía de los animales, ya que un gramo de grasa produce 9,4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que las proteínas y los glúcidos solo producen 4,1 kilocalorías por gramo.
La función estructural: los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman las bicapas lipídicas de las membranas celulares. Los triglicéridos del tejido adiposo recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente estructuras o son aislantes térmicos. La función reguladora, hormonal y de comunicación celular. Las vitaminas liposolubles son de naturaleza lípida. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones de reproducción. Los glucolípidos actúan como reproductores de membrana. Los eicosanoides poseen un papel destacado en la comunicación celular, inflamación, respuesta inmune, etc. La función transportadora: el transporte de los lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. La función de biocatalizadora: es el principal de los lípidos, favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. La función térmica: es el papel de los lípidos que se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que éste pierda calor. ARN. El ADN es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo de todos los seres vivos y algunos virus, y es responsable de su transmisión hereditaria. El ARN es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleidos ribonucleidos, cada uno de ellos formado por ribosa y un fosfato, y una de las 4 bases nitrogenadas. Las características del ADN: es un bicatenario, está constituido por 2 cadenas polinucleíticas unidas entre sí en toda su longitud. Puede disponerse en forma lineal o circular. Porta la información necesaria para el desarrollo de las características biológicas de un individuo. Contiene los mensajes e instrucciones para que las células realicen sus funciones. Es un polímero relativamente estable. Las reacciones espontáneas como la desanimación de ciertas bases, la hidrólisis de los enlaces, la formación de dímeros de pirimidad inducida por radiación ocurren lentamente. Las características del ARN: el ARN difiere del ADN. Las cadenas de ARN son más cortas que las de ADN, aunque dicha característica es debido a considerarse de carácter biológico. El ARN está constituido casi siempre por una única cadena, aunque en situaciones como el ARNT y el ARNR puede formar estructuras plegadas complejas y estables. Mientras que el ADN contiene información, el ARN expresa dicha información, pasando de una secuencia lineal de nucleótidos a una secuencia lineal de aminoácidos en una proteína. Los ácidos nucleicos artificiales: existen, aparte de los naturales, algunos ácidos nucleicos no presentes en la naturaleza, sintetizados en el laboratorio. El ácido nucleico peptídico, donde el esqueleto de fosfato ribosa ha sido sustituido por 2-glicina unida por una parte peptídico clásico. El morfonino y ácido nucleico bloqueado,
El morfolino es un derivado de un ácido nucleico natural, con la diferencia de que es un anillo de morfolina en vez de azúcar. El ácido nucleico glicólico es un ácido nucleico artificial donde se constituye la ribosa colglicerol, conservando la base y el enlace fosfodiéster. Ácido nucleico treóxico. Se diferencia de los ácidos nucleicos naturales en el azúcar del esqueleto, que en este caso es una treosa. El quimeroplasto es una molécula formada por la mezcla de ADN y ARN que se utiliza en terapia genética. La clasificación del ARN. Existen varios tipos de ARN. El ARN mensajero se sintetiza en el núcleo de la célula y su secuencia de bases es complementaria de un fragmento de ADN. El ARN de transferencia existe en formas de moléculas relativamente pequeñas, aunque también existen las proteínas ribosómicas. Las funciones de los ácidos nucleicos. La función principal de los ácidos nucleicos es almacenar y transmitir la información genética, sacar copias de sí mismo, duplicarse, autorrepetirse, asegurando la transmisión de los genes en un proceso denominado replicación, transmitir la información al ARN, que saca copias del ADN, pudiendo así transcribir dicha información en forma de proteínas, determinando las características de la célula. La adherencia a este proceso se denomina transcripción. Las proteínas son macromoléculas formadas por cadenas lineares de aminoácidos. Las proteínas desempeñan un papel fundamental para la vida y son las biomoléculas más versátiles y diversas. También son imprescindibles para el crecimiento del organismo. Las características de las proteínas son amortiguador de pH. Actúan como amortiguador de pH debido a su carácter anfotero. Capacidad electrolítica. Se determina a través de la electroforesis, técnica analítica en la cual si las proteínas se trasladan al polo positivo es porque es una molécula posee carga negativa y viceversa. Especificidad. Cada proteína tiene una función específica que ésta determina por su estructura primaria. Estabilidad. La proteína debe ser estable en el medio donde se desempeñe su función. Para ello, la mayoría de proteínas acuosas crean un núcleo hidrofóbico empaquetado. Su solubilidad. Es necesario solvatar la proteína, lo cual se consigue exponiendo residuos de similar grado a polaridad al medio en la superficie proteica. Las proteínas se clasifican según su forma y según su composición química. Según su forma se clasifican en fibrosas, las cuales presentan cadenas polipeptídicas largas y una estructura secundaria típica. Las globulares, que se caracterizan por doblar sus cadenas en forma esférica o compacta, dejando grupos hidrófobos hacia dentro de la proteína y grupos hidrófilos hacia afuera, y las mixtas, que poseen una parte fibrilar y otra parte globular. Según su composición química, se clasifican en simples y conjugadas. Las simples son aquellas que en su hidrólisis solo producen aminoácidos. Las conjugadas son aquellas proteínas que contienen cadenas polipeptídicas y un grupo prostético. Las proteínas conjugadas se clasifican de acuerdo a la naturaleza de un grupo prostético. Nucleoproteínas son un grupo prostético, son los ácidos nucleicos. Lipoproteínas, su grupo prostético son los fosfolípidos, colesterol y triglicéridos. La metaloproteínas, el grupo prostético está formado por metales. Las cromoproteínas, son proteínas conjugadas por un grupo cromóforo.
Glucoproteínas. El grupo prostético está formado por los carbohidratos y las fosfoproteínas son proteínas conjugadas con la radical que contiene fosfato distinto de un ácido nucleico o de un fosfolípido. Las proteínas realizan una cantidad de funciones diferentes, entre las que destacan estructural. Esta es la función más importante de una proteína. Ejemplo de ello, el colágeno. La contráctil, la enzimática, la homeostática, la inmunológica, la producción de costras, la protectora o defensiva y la transducción de señales.